Bienvenidas a una actividad más de esta sexta feria del libro de las ciencias de la salud en la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta mesa redonda ha sido organizada por el Grupo de Cuidados Paliativos del Seminario de Estudios sobre la Globalidad por iniciativa del Programa Institucional de Ética y Bioética de la misma facultad. Estamos aquí para conversar acerca de un tema de interés público que concierne al tiempo adecuado para suministrar cuidados paliativos. Al hablar de cuidados paliativos, estamos hablando de ofrecer tratamientos terapéuticos centrados en el alivio del sufrimiento del paciente enfermo de gravedad. Sin embargo, hay una relación cultural muy fuerte respecto a los cuidados paliativos y la muerte. Esto ha llevado a identificar al paciente con necesidades paliativas con el paciente terminal. Sin embargo, esta identificación es falsa e inadecuada. En buena medida, ella hace que este modelo de atención terapéutica que tanto tiene para ofrecer no sea aprovechado a cabalidad, dadas ciertas limitaciones en su acceso. Esto da un mal resultado. Nos deja con formas de sufrimiento muy graves que podrían ser aliviadas porque sabemos cómo hacerlo, pero que no lo son. Este arraigo cultural no es gratuito. El modelo de atención de los cuidados paliativos tuvo inicio a partir de preocupaciones, muchas veces éticas, respecto a qué hacer con personas que sufren profundamente al final de la vida. Sin embargo, con el tiempo y con el desarrollo de este modelo de atención, cada vez fue más claro y la evidencia fue cada vez más contundente de que este tipo de acercamiento al sufrimiento relacionado con la enfermedad puede ser de mucho beneficio para todas las partes involucradas, para pacientes, para cuidadoras, para profesionales de la salud y para la comunidad en general. Decimos que es un asunto de interés público porque todas y todos somos pacientes con necesidades paliativas en potencia. Y esto puede tomarse como una afirmación filosófica respecto al papel inevitable de la enfermedad en la vida humana o respecto a nuestra necesaria limitada vitalidad. Pero también, y esto es muy importante, esta es la conclusión de los estudios poblacionales que muestran los cambios en las causas de la muerte en nuestras sociedades. Un análisis del panorama muestra que cada vez somos mejores en la tarea de ganar años de vida, pero esto ha traído consigo el padecimiento de más años de enfermedad, acompañado por diversas e incluso novedosas formas de sufrir. En esta mesa redonda vamos a tratar diversos aspectos acerca del tema de cuándo es adecuado ofrecer cuidados paliativos. Voy a pasar a presentar a nuestras panelistas. En primer lugar, quisiera saludar a la doctora Mónica Ocio. Ella es médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con formación en atención al dolor y cuidados paliativos, es maestra en ciencias médicas de la UNAM y cuenta con un máster oficial en cuidados paliativos. Es miembro de la International Association for Hospice and Palliative Care y de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Es asesora externa de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General en materia de cuidados paliativos y hace parte del grupo de trabajo de cuidados paliativos en el Seminario de Estudios sobre la Globalidad en la UNAM. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Gracias por la invitación. Por otra parte, me gustaría saludar a la doctora Nayeli Salazar. Ella es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos del Seminario de Estudios sobre la Globalidad. Es médica especialista en algología y anestesiología. Es médica adscrita al Servicio de Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana en Morelos. Ha sido profesora invitada en el curso de especialización en psiquiatría y también hace parte del grupo de trabajo de opioides en la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, doctora Salazar. Muchísimas gracias por la invitación. Finalmente, me da gusto saludar a la maestra Susana Ruiz. Ella es doctorante del programa de posgrado de Psicología de la UNAM en el área de Psicología y Salud, con el proyecto de investigación Evaluación de la calidad de muerte en pacientes paliativos y cuidadores atendidos en su domicilio.
Formó parte del programa de voluntades anticipadas y salud en tu casa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y actualmente forma parte del Seminario Calidad al Final de la Vida de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias, maestra Ruiz. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues sin más voy a pasar a formular algunas preguntas a nuestras invitadas con el ánimo de ofrecer herramientas que contribuyan a que nuestro público se haga un criterio más informado sobre estas cuestiones. Contamos con un tiempo limitado, así que tendremos un par de rondas de preguntas en las que nuestras participantes tendrán alrededor de 5 minutos para su respuesta. Quisiera comenzar con una pregunta para la doctora Mónica Ocio. He dicho algo muy breve en la introducción respecto a estos accesos limitados a los tratamientos paliativos, dada esta concepción de que son solo útiles en pacientes terminales, y me gustaría que usted con su experiencia clínica y que conoce de muy buena mano qué significa esto, pues que nos diga un poco más acerca de en qué consiste este problema. ¿Por qué en la comunidad de cuidados paliativos se concibe como un problema el que solo se les conciba para ofrecerse muy al final de la vida? Muchas gracias, doctor. Aquí hay varios detalles que es importante comentar. En sus inicios, los cuidados paliativos tenían que ver con el trabajo que se hacía con pacientes moribundos. Estamos hablando de la década de los 60, 70 aproximadamente. Y obviamente ha habido una transición en el cuidado. Y al principio se ofrecían únicamente a pacientes con cáncer. Otra vez, estamos hablando de un impacto que ocurrió hace alrededor de 50 años. A lo largo de la evolución se ha visto que muchos pacientes se podían beneficiar por un cuidado un poquito más centrado en las necesidades de la persona, más que centrado en las enfermedades. Esta transición y este cambio de enfoque ha hecho que los cuidados paliativos se puedan ofrecer para cualquier enfermedad que limite o amenace la vida, sin importar que no se encuentre en una etapa terminal. Es decir, tenemos enfermedades como, por ejemplo, pensemos en una enfermedad de Parkinson avanzada, en un paciente con una demencia senil, cuya evolución va a llevar más allá de un año, va a llevar probablemente 10, 12, 14 años. En esos 14 años estamos hablando de enfermedades que no se van a curar, pero que van a ir evolucionando, van a ir limitando cada vez más las expectativas de vida de ese paciente, va a ir aumentando la carga de cuidados para los familiares y podemos mejorar muchas de esas condiciones con un enfoque temprano de los cuidados paliativos. Digamos que es inequitativo para cualquier paciente sufrir en forma innecesaria cuando no se está considerando el tratamiento adecuado y que puede ofrecerle las mayores ventajas. Esto es tan importante que en el año 2014, en la Asamblea Mundial de Salud, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se decretó una resolución completita, que es la 6719, dedicada exclusivamente a la implementación a nivel mundial de los cuidados paliativos como parte del continuum de la atención médica. ¿Esto qué quiere decir? Que la atención médica la dividimos tradicionalmente en prevención, curación, rehabilitación y paliación. Es decir, podemos prevenir el daño, tratar de evitar que surja el proceso de mórbido, tratar de mejorar las condiciones de vida de los pacientes. Si esto no es posible, podemos dar la curación en caso de que esto sea factible, pero la mayor parte de nuestras enfermedades son crónicas y las enfermedades crónicas no van a tener una evolución hacia la curación, sino hacia la progresión. Y el problema de la cronicidad es que cada vez aumenta más y me va disminuyendo los años de vida en salud de los pacientes. ¿Qué puedo hacer ante una enfermedad crónica, evolutiva y progresiva? Limitar el daño, hacer que avance lo más lento posible, controlar los síntomas y mejorar las condiciones de vida de ese paciente y de esa familia que se están enfrentando a esta enfermedad. Y este proceso va a depender mucho del tipo de enfermedad de la que estemos hablando. Habrá enfermedades donde el proceso sea relativamente corto, de semanas o meses, pero en la gran mayoría de las enfermedades crónicas estamos hablando de procesos que llevan años. Y en este proceso tenemos que hacer un traje a la medida, un trabajo específico para lograr que la persona pueda estar en las mejores condiciones posibles durante la mayor parte del tiempo.
Dentro de lo que se estableció en Naciones Unidas desde el año 2014, que se reafirmó en el año 2019 también, fue que todos los Estados miembros tienen que adoptar los cuidados paliativos como un componente central del sistema de salud. En México tenemos un gran avance. Se establecen los cuidados paliativos como parte del continuum de la atención médica desde el año 2009 en nuestra Ley General de Salud. Sin embargo, el hecho de que esté reconocido por la ley y que esté estipulado, pues nos ha faltado mucho para implementarlo y llevarlo a una realidad. Lamentablemente en nuestro país hay una gran carencia de equipos de salud que estén capacitados en cuidados paliativos. Y se ha demostrado que la falta de formación y la falta de concientización de estos equipos de salud en cuanto a la importancia de dar una atención paliativa adecuada, pues ese es uno de los obstáculos más grandes para tener un acceso adecuado para el tratamiento de los pacientes. Entonces requerimos más profesionales de la salud en cuidados paliativos, pero también, mucho más importante, que todos los profesionales de salud estén capacitados en cuidados paliativos básicos, como estamos capacitados en prevención de enfermedad, como estamos capacitados en promoción de la salud, tenemos que tener conocimientos básicos de paliación. Y eso ya está establecido no solamente en la Ley General de Salud, también tenemos un reglamento de la Ley General de Salud donde se establece el cómo tienen que actuar las instituciones y una norma oficial mexicana que nos dice cómo trabajar con estos pacientes. Tenemos un gran problema en la ley. Esta ley, que data del año 2009, tiene una limitación en cuanto a tiempo, porque habla de cuidados paliativos en los últimos 6 meses de vida. Y la realidad es que, como ya vimos, yo no tengo una bola de cristal para saber si mi paciente va a vivir 8 meses o 1 año o 2 años con una enfermedad que limite o amenace su vida. Por lo tanto, es un gran problema destrabar esas modificaciones a la ley y ajustarlos a una realidad. No sabemos cuánto tiempo voy a requerir esta atención, pero sí sabemos que es parte del trato digno que estamos ofertando como un sistema de salud que está acorde a las necesidades de los pacientes. Y esta es parte de lo que también se está trabajando en Naciones Unidas, porque los cuidados paliativos tienen que tener como centro la atención comunitaria y domiciliaria. ¿Por qué? Porque la cronicidad ocurre en los domicilios, la cronicidad ocurre en la casa. El paciente crónico vive en una comunidad, vive con su familia y su familia es la que está brindando el cuidado. Entonces, el capacitar a las familias y a las comunidades para atender la cronicidad, yo creo que va a ser uno de los imperativos éticos y morales de los próximos años. Por dar una idea, aproximadamente el 80% de los pacientes con cáncer, un 70% de pacientes con enfermedades cardiovasculares o enfermedad pulmonar o insuficiencia orgánica van a tener dolor severo. ¿Esto qué quiere decir? Que requerimos además fármacos específicos para controlar ese dolor severo que tienen esos pacientes que están en su domicilio y que muchas veces les provoca descompensaciones que los llevan a una hospitalización no deseada. Entonces, no solamente hablamos de acceso en cuanto a capacitación, atención médica, atención multidisciplinaria, sino también con acceso a fármacos que puedan controlar esta sintomatología y mantener al paciente con una condición de vida que sea adecuada y que sea digna. Entonces, trabajar de cuidados paliativos habla de trabajar con las necesidades de un paciente y de una familia ante una enfermedad que limita o amenaza su vida, independientemente del tiempo en el que estemos hablando. Y obviamente con mayor atención en esa etapa final de vida donde muchas veces las familias no saben cómo manejar o cómo trabajar con estos pacientes. Pero no nada más son los últimos días, semanas o meses. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos que seguir aquí con la pregunta a la doctora Salazar. La doctora Ocio hacía referencia a algo que es muy importante para esta reflexión y es que el modelo de cuidados paliativos es relativamente reciente. Si bien todas las culturas, digamos, han tenido formas de ocuparse de quienes sufren y de quienes mueren, pues en nuestra cultura, en el mundo occidental, digamos, el modelo contemporáneo ocurre hace relativamente poco, desde la década de los 60. Y eso también trae consigo cierto desconocimiento y cierta, digamos, también área de oportunidad para mejorar y para crecer. Una pregunta que me gustaría hacerle a la doctora Salazar es justamente
¿cómo podríamos, de manera breve, de tal forma en que el público que nos ve se haga a una idea general, caracterizar este modelo de atención de los cuidados paliativos? ¿Qué características principales señalaría usted de este modelo para hacernos una idea en qué consiste? Gracias. Gracias, doctor David. Bueno, sí, actualmente con más frecuencia se escucha hablar sobre los centros de atención médica hospitalaria y los centros hospitalarios que cuentan con servicios de cuidados paliativos o de atención paliativa. El concepto pues no es tan nuevo, ya hay trabajándolo desde hace varios años, y como lo mencionaba la doctora Mónica. Y bueno, el origen etimológico de la palabra paliativo proviene del latín pallium, que significa un manto o una cubierta. Entonces esto hace alusión al acto de curar o a curar los síntomas o el sufrimiento. Y bueno, se habla de que son un tipo especial de cuidado diseñado para proporcionar el bienestar y confort, y bueno, un soporte también para enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, al paciente y a la familia en contextos de enfermedad oncológica y no oncológica. Y también, como lo decía la doctora, en 1990 la OMS lo definió sobre el cuidado total para padecimientos que ya no tienen una respuesta a un tratamiento curativo. Ha existido una transición en los modelos y posteriormente en el 2002 la Organización Mundial de la Salud modificó la definición y hablaba sobre un enfoque que mejoraba la calidad de vida del paciente y sus familias que enfrentaban un problema asociado con la enfermedad amenazante para la vida a través de la prevención, alivio del sufrimiento y la identificación temprana de los síntomas. Actualmente hubo un consenso 2018 a 2019-2020 por la Organización Internacional de Hospicio y Cuidados Paliativos, y se habla del cuidado activo, holístico, de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa, y especialmente de los pacientes que están cerca del final de la vida. Pero si bien el objetivo general de todos los modelos de cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de sus familias y de sus cuidadores. Dentro de todo el marco legal que ya se ha establecido en nuestro país desde el 2009 hasta la fecha, pues sí todavía falta hacer algunas estructuraciones en cuanto a definir el concepto de la enfermedad, pero si bien podemos tener que los modelos de cuidados paliativos en su mayoría van hacia la prevención, a la identificación temprana de los síntomas, justamente esto para mejorar la calidad de vida. Desde una intervención también por equipos de psicología, detectar las necesidades espirituales de los pacientes, las necesidades sociales de los pacientes y poder apoyar a estas necesidades. Son aplicables a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, es decir, ¿a qué se refiere con el hecho de una intervención temprana? A que desde que se hace el diagnóstico de una enfermedad que sabemos que los tratamientos con fines curativos pueden fallar, pues empezar a trabajar el control de síntomas, las necesidades sociales, espirituales que tenga el paciente para dar calidad de vida. Entender también que no tienen el objetivo de apresurar la muerte ni de posponerla, y que siempre en todo momento van a afirmar la vida y reconocen la muerte como un proceso natural, si bien se ve afectado por el proceso de enfermedad que conlleva sufrimiento emocional y de otros aspectos, y por eso se insiste en un abordaje con un equipo multidisciplinario. Y sobre todo por brindar el apoyo a la familia y a los cuidadores durante todo el proceso de la enfermedad y en el duelo, y sobre todo también reconociendo y respetando los valores y creencias culturales del paciente y de la familia. Pues espero haber ampliado un poquito. Gracias. Muchas gracias, doctora. Así es. Es un modelo que incluye muchos aspectos y sobre el cual vale la pena seguir aprendiendo. La doctora Ocio en su intervención nos llevó a pensar sobre pacientes que pueden tener una enfermedad que los va a acompañar por muchos, muchos años sin que por ello sean considerados pacientes terminales. Y una pregunta que me gustaría hacerle a la maestra Ruiz es, de manera puntual, ¿qué tiene para ofrecer este modelo de atención a pacientes que sufran una enfermedad crónica? ¿De qué se están perdiendo, digámoslo así, estos pacientes que no tienen acceso a este tipo de tratamientos? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Un privilegio compartir este escenario con la doctora Mónica y con la doctora Nayeli. Nosotras somos apasionadas de este tema, y aunque yo pudiera hablarte de muchos de las ventajas que tiene un paciente que accede a los cuidados paliativos, sobre todo de forma temprana, quiero ser muy puntual en 3 aspectos. ¿Y por qué en 3 aspectos? Porque la evidencia científica ha mostrado justo evidencia sólida en estos 3 aspectos que, bueno, me voy a permitir mencionar.
En primer lugar, ofrecer cuidados paliativos tempranos ayuda en la mejoría de los síntomas, del control de síntomas. ¿Cómo qué síntomas? Bueno, podemos hablar de síntomas físicos como dolor, náusea, vómito, estreñimiento, debilidad, pero no solo síntomas físicos, también tristeza y depresión. Estos que les menciono, yo les pregunto, ¿quiénes hemos vivido alguna vez estos síntomas? Yo creo que todas las personas. Y cuando hay un diagnóstico de una enfermedad cualquiera, estos síntomas van a estar muy presentes. Entonces yo podría decir, todos hemos experimentado estos síntomas, así es que todos nos podemos beneficiar de una evaluación y una intervención para aliviar estos síntomas. En particular voy a mencionar dos de estos que, bueno, son de mi particular interés. Pensemos simplemente en depresión y ansiedad. Hay datos de la Organización Mundial de la Salud que mencionan que 300 millones de personas viven con depresión y 264 millones de personas viven con ansiedad. Imagínense, son muchas las personas que tienen estas sintomatologías y muy pocas las que reciben atención. Así es que en cuidados paliativos, pues justo nos enfocamos en evaluar en primer lugar estos síntomas y pues ofrecer intervenciones que puedan aliviarlos. Menciona aquí, por ejemplo, que uno de los elementos clave en las definiciones que se han dado en los cuidados paliativos habla precisamente de la evaluación impecable. Este es un aspecto muy importante y para ello, pues tenemos herramientas, instrumentos estandarizados, entrevistas y algo muy importante, ¿no? La habilidad de comunicarnos con los pacientes y con las familias. Y de hecho, ahí retomo para hablar del segundo punto, que la evidencia es sólida respecto a esto. La investigación menciona que hay una mejoría muy clara en la relación médico-paciente. Y aquí un punto clave, diría yo, es precisamente la comunicación efectiva. Y esto, ojo, es un eje para los cuidados paliativos porque esto permite que haya comunicación entre el paciente y su médico, entre el paciente y otros profesionales de la salud y entre el paciente y su familia. Y esto va a ayudar en muchísimos aspectos, en verdad. Por ejemplo, cuando hay esta comunicación abierta entre estos tres participantes, entre estos tres protagonistas, podemos, por ejemplo, planificar cuidados médicos. Que, bueno, en este momento tal vez no se están presentando ciertos escenarios, pero en un futuro tal vez se presenten y entonces podemos reflexionar y platicar sobre esto. Pero un punto clave también aquí va a ser que esta planificación la podemos hacer basados en los valores del paciente, los valores, las creencias, los principios, los deseos del propio paciente, que en caso de agravarnos, podemos no tener ya la capacidad de comunicarnos, de manifestarnos, ¿no? Entonces, esta planificación es muy útil y que justo influye en otros aspectos, por ejemplo, de algo que se llama calidad de muerte, muerte digna, pero sobre todo del respeto de los deseos de la persona. Y aquí me gustaría también hacer la reflexión, ¿no? Ojo, esta reflexión, estos cuidados que a mí me gustaría recibir en caso de tener cierta situación, no es algo que solo las personas con una enfermedad avanzada deben o pueden hacer. No, esto es algo que todos en cualquier momento debemos reflexionar. Todos. Y cuando hay una situación clínica, ¿no? Cuando hay una enfermedad, a lo mejor lo único que nos están diciendo es momento de reflexionarlo más y de conversarlo y de compartirlo. Así es que este es otro elemento eje en el que hay evidencia de que los cuidados paliativos temprano mejoran, ¿no? La calidad de la comunicación con el médico, mejora la relación la relación médico-paciente, pero también yo sumaría, mejora la comunicación también entre el paciente y la familia, ¿no? Y por último, el tercer punto es algo que también ya mencionaba la doctora Mónica y la doctora Nayeli, y es muy clara la evidencia. Mejora la calidad de vida. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, la calidad de vida es un constructo un poco complejo de evaluar, pero bueno, al final vamos a hablar de que es una percepción. La percepción que tiene el propio paciente sobre qué tan bien puedo hacer mis actividades cotidianas, qué tanto me puedo mover,
¿Qué tantos síntomas tengo? ¿Cómo estoy pensando respecto a lo que me está pasando? ¿Estoy pensando de manera pues muy negativa o a veces sí logro tener pensamientos que me ayudan a afrontar, ¿no? Y también, ¿qué también estoy relacionándome con las personas a mi alrededor? ¿Qué tanto me puedo mover? ¿Qué tanto me puedo cuidar yo solo? ¿Y qué tanto me siento bien? Sin embargo, todo esto, cuando estamos enfermos, cuando tenemos cualquier enfermedad, se ve influido por justo esa condición de salud, ¿no? Así es que hay bastante evidencia de que los cuidados paliativos en cualquier momento incrementan la calidad de vida. Así es que de manera muy breve y a manera de resumen diría, los cuidados paliativos tempranos mejoran el control de síntomas, mejoran la relación médico-paciente y mejoran la calidad de vida. Muy bien, muchas gracias, maestra Ruiz. En algo que señalaba la doctora Ocio en su intervención, nos decía cómo además de tratamientos curativos, la medicina también se trata acerca de la prevención, pero también acerca de la paliación. Y dentro de esta concepción, lo paliativo, digamos, no está opuesto totalmente a lo curativo, sino que más bien ocurre un movimiento entre uno y otro. Y me gustaría preguntarle por ese movimiento, doctora, entre el ámbito de lo curativo y el ámbito de lo paliativo. Aquí es importante reconocer que sobre todo en la enfermedad crónica son procesos en donde vamos a tener un deterioro continuo. Entonces no se trata de que un tratamiento o es curativo o es paliativo, es cuestión de énfasis. Pongamos un ejemplo que es un poco más contundente, el ejemplo del cáncer. Cuando yo tengo una paciente que se le ha diagnosticado un tratamiento de cáncer, el tratamiento va a ser curativo, es decir, toda la intención es echar toda la carne al asador para lograr controlar la enfermedad y nulificarla y que la paciente pueda tener una progresión hacia una vida normal. Sí, en este momento, ¿cuál sería el enfoque paliativo? Bueno, mientras le estoy dando su quimioterapia, ¿cómo le hago para que ella pueda tener la menor cantidad de síntomas posibles? La paliación va a ser específicamente sobre el control de síntomas. ¿Cómo le hago para controlar la depresión, la ansiedad que le está generando todo este tratamiento? ¿Cómo le hago para ayudar a tener una red de apoyo que me pueda soportar? ¿Quién la va a llevar? ¿Quién la va a recoger? ¿Cómo le van a preparar la comida? Todo esto es parte de lo que podemos apoyar desde el enfoque paliativo. Y obviamente cuando la paciente se cure, vamos a ser muy felices de darla de alta y decirle, adelante, sigue con tu vida. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si doy un tratamiento y no responde? Pasamos de una intención curativa a una intención paliativa, es decir, ese cáncer ya no es curable, es controlable. Los síntomas van a aumentar y vamos a trabajar también sobre las áreas psicológica y social del paciente y de la familia para aceptar una enfermedad que ya no va a ser una enfermedad curable, ahora es una enfermedad crónica y que tenemos que ir trabajando sobre ella. Y finalmente, cuando ya no haya respuesta al tratamiento, entonces hablamos de una enfermedad que ya es una enfermedad terminal. Bueno, en ese momento el enfoque paliativo va a ser mucho mayor que el enfoque curativo. Ya no puedo curar, pero sí puedo hacer mucho por aliviar las molestias, los síntomas y las circunstancias de ese paciente y de esa familia para que no la pasen tan mal. Entonces, generalmente cuando hablamos de cronicidad y cuando hablamos de progresión, tenemos que replantear muchas veces los objetivos. Cuando yo tengo un paciente que se le acaba de diagnosticar una enfermedad crónica, pensemos en una cirrosis hepática. La intención puede ser curativa, pero va a ser muy poca la posibilidad de que sea curativa. La mayor parte de las cirrosis van a evolucionar hacia la cronicidad. En ese momento mi enfoque paliativo es muy pequeño porque está controlado y no tiene síntomas. Conforme se vaya descompensando y aumente el daño, la intención paliativa va a ir aumentando y la intención curativa, pues cada vez es menos lo que le podemos ofrecer. Entonces, hablar de curación y de paliación no es una cuestión de blanco o negro, es una cuestión de énfasis. Se pueden dar al mismo tiempo, no es una dicotomía. Se trata de trabajar al mismo tiempo la prevención, la curación, la rehabilitación y también, ¿por qué no, la paliación? Una asistencia paliativa temprana, ¿para qué me sirve? Para evitar hospitalizaciones innecesarias, para utilizar en forma adecuada los recursos de salud y, como bien lo decía la maestra Susana Ruiz,
para poder hacer planificaciones anticipadas. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se está deteriorando, que yo sé que ya no puedo detener el avance de la enfermedad, yo tengo que ir planificando cómo van a ser sus cuidados cuando él ya no pueda salir de casa sin oxígeno. ¿Cómo voy a ir planificando cómo va a ser su atención cuando él ya no pueda subir y bajar escaleras? Y poder ir planificando también cuáles son las medidas ordinarias o extraordinarias para el paciente y para la familia cuando lleguemos a una enfermedad más avanzada o una enfermedad ya terminal. Entonces, no hay una diferencia, es un proceso de atención, es un traje hecho a la medida de las necesidades del paciente y de la familia que se están enfrentando a una enfermedad que limita o amenaza su vida. No se trata de tratar enfermedades, se trata de trabajar con personas para que su calidad de vida se afecte lo menos posible. No sé si sí, muy bien. Creo que sí, creo que queda más claro que no estamos aquí hablando de una diferencia de clase, de una diferencia de género entre diferentes acercamientos a la situación, sino más bien una diferencia de grado. Y me parece muy interesante la forma de decirlo entre cómo van cambiando los pesos en las intenciones con el que se hace la planeación terapéutica. Muchas gracias por la respuesta. La pregunta que quisiera ahora formularle a la doctora Nayeli Salazar tiene que ver un poco con este panorama que nos hemos estado construyendo en lo que llevamos de esta mesa redonda, y es que pues, los cuidados paliativos están lejos de solamente quedarse quizás con esta imagen estereotípica de estar dirigidos solamente a pacientes adultos mayores, con enfermedades muchas veces oncológicas, sino que más bien pues el abanico de pacientes para quienes podría representar un beneficio es bastante amplio, muy, muy amplio, y usted que trabaja ahí en la atención clínica tan de frente a la situación, ¿podría darnos un panorama, digamos, sobre qué tan amplio y qué tan variado podría ser la diversidad de los pacientes que se pueden ver beneficiados con este modelo? Gracias. Sí, bueno, les comentaba la modificación también que ha surgido la definición de los cuidados paliativos, y esto también tiene que ver con, obviamente, no destinar esta atención únicamente al paciente adulto, ¿no? O solamente creer que el paciente adulto va a tener estos tipos de padecimientos. La última definición del consenso habla de pacientes de todas las edades, y justamente es entender este concepto que independientemente de la edad, una persona puede enfermar con un tipo de una patología crónica y que amenace la vida, y que entonces va a requerir, independientemente de la edad, pues este enfoque para mejorar la calidad de vida y mejorar pues la situación de la enfermedad o sobrellevar la enfermedad. Entonces es así como se pueden dar desde el paciente pediátrico, que también se divide en diversos grupos, patologías oncológicas, malformaciones congénitas, problemas desde el nacimiento, problemas con el metabolismo de algunas sustancias. Entonces, los niños también se enferman. Y bueno, también otro aspecto que retoma el cuidado paliativo es el duelo perinatal, la pérdida perinatal. Entonces, creo que esto también es importante considerar, que finalmente se pierde pues a un ser que es esperado, y que obviamente esto conlleva sufrimiento, y que hay que hacer un abordaje apoyando a la familia, y bueno, aquí sobre todo a la familia, y hacer un diagnóstico temprano para irnos adelantando, ir siempre un paso adelante de lo que se puede presentar clínicamente, y obviamente atendiendo todas las necesidades desde el control de síntomas. En cuanto al control de síntomas, lo decía la doctora Mónica, el dolor es un síntoma que se presenta hasta el 80%, pero también existe fatiga, existe boca seca por los medicamentos que se dan para el dolor, los antidepresivos tricíclicos, la gabapentina, son medicamentos que ocasionan mucha queda de boca. Hay comezón o prurito, puede haber diarrea por los mismos tratamientos de la quimioterapia, hay neuropatías secundarias también a los agentes que se utilizan en la quimioterapia, y que si bien estos tratamientos de quimioterapia van dirigidos a un intento curativo, pues mejorar los síntomas también mejora la adherencia hacia los tratamientos. Entonces, es aquí la importancia del control de síntomas, mejorar todos estos aspectos para que el paciente pueda seguir acudiendo a sus terapias de quimioterapia. Obviamente esto pues, no vaya deteriorando cada vez más la calidad de vida. Dentro de otros síntomas, lo mencionaba también la maestra Susana, la ansiedad, depresión, el dolor hasta en un 18-16%,
y obviamente estos síntomas se incrementan conforme va progresando la enfermedad y al final de la vida. Entonces, es como ir adaptando nuestras intenciones y objetivos de tratamiento a lo largo de todo el proceso de la enfermedad. Pero pues no perder de vista, como les dije en un inicio, que independientemente de la edad podemos estar predispuestos a padecer alguna enfermedad que ponga en riesgo o que limite nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Muy importante ese llamado a pensar en las necesidades paliativas que pudieran tener pacientes infantiles, pacientes recién nacidos, pacientes perinatales, etcétera, y también el acompañamiento a estas familias. No por nada se les califica como realmente poblaciones vulnerables en este sentido, porque justamente de alguna forma han sido pues un poco invisibilizadas, como que de alguna manera pues no han tenido la atención que se esperaría o que se quisiera. Quisiera hacer énfasis en algo que han hablado todas. La doctora Salazar hablaba de todas las necesidades de los pacientes, la doctora Mónica Ocio hablaba acerca de cómo es que para este modelo es muy importante la persona, no la patología, no el diagnóstico, sino la persona. Y en este aspecto, el modelo de cuidados paliativos ha estado a la vanguardia de muchos de los cambios de la medicina contemporánea en este enfoque, digamos, multidimensional de lo que representa padecer una enfermedad. Esta pregunta va a ser la última pregunta de nuestra mesa redonda, va para la maestra Ruiz. Ella es psicóloga que ha participado en estos equipos multidisciplinarios de cuidados paliativos, así que pues me gustaría que para cerrar esto nos contara un poco de cómo es esta atención integral de los cuidados paliativos a estas otras esferas del sufrimiento que van más allá de la física y que pueden ser psicológicas, sociales, espirituales, incluso existenciales. ¿Qué tiene este modelo para ofrecer en este sentido? Muchas gracias. Claro que sí, digo, y es una pregunta un poco compleja de responder, sobre todo por el tiempo limitado que tenemos, pero justo quiero hacerlo empezando con una reflexión, ¿no? Yo les invitaría a que pensemos en aquellos proyectos que son muy importantes para nosotros, ¿no? Pensemos en cosas como construir una amistad, encontrar el amor, casarnos, comprar una casa, hacer una casa, estudiar, encontrar un trabajo. Cualquier cosa que sea muy importante para nosotros. Piénsenlo. Cada uno de esos proyectos lleva tiempo. Lleva tiempo para evaluar, para observar, para saber qué queremos hacer, para preparar, para construirlo. Decir que en cuidados paliativos consideramos aspectos psicológicos, sociales y espirituales, es decir, precisamente que tocamos esos aspectos más sensibles de las personas. Y que para poder tocarlos, prepararlos e intervenir en ellos, necesitamos tiempo. Entre más tiempo tenemos, más podemos hacer. Por ejemplo, cuando tenemos a pacientes en cuidados paliativos, conversamos con ellos sobre el sentido y significado de su vida, ¿no? Nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué significado le doy? Esas reflexiones no se responden de un día para otro. Tal vez nos lleva toda la vida a responderlo y a veces no tenemos una respuesta precisa y clara. Pero de eso se trata la vida, ¿no? Y cuando estamos en cuidados paliativos, abrimos estos espacios de conversación y de reflexión. También, por ejemplo, ¿qué nos haría falta para sentirnos plenos? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Qué disfrutaríamos haciendo hoy, ¿no? O mañana? También saber si estamos interesados o estaría interesado el paciente en ayudar a otros o incluso en recibir ayuda. Esos aspectos que nos hacen ser humanos. Es hablar también de lo que nos hace sentirnos en tranquilidad. Es ayudar a buscar la paz.
Imagínate, doctor, ¿no? ¿Qué tan complejos son estos temas que conversamos? Que se vuelve necesario, ¿no? Necesario tener estos espacios de conversación, ¿no? Yo diría entonces que pues todos necesitamos cuidados paliativos porque todos necesitamos reflexionar sobre estas necesidades importantes, ¿no? Digo, y a lo mejor yo ahorita les estoy mencionando algunos aspectos de mucha trascendencia, ¿no? Muchos aspectos incluso filosóficos que a veces pues no tenemos una respuesta concreta y tal vez cada quien dará su propia respuesta, pero también hablemos de aquellas cuestiones que sin necesidad de tener ninguna enfermedad suelen ser complicaciones de la vida diaria, ¿no? O de la vida cotidiana de cualquier persona. Digo, por ejemplo, saber cómo estamos en nuestra relación familiar, si hay problemas, si estamos bien, si hay algo que podemos resolver. Y que podemos justo cuando conversamos, cuando tenemos a lo mejor una atención, una intervención con un psicólogo, nos puede ayudar a encontrar soluciones a esos problemas que a veces vemos tan inmensos, ¿no? Tan irresolubles, pero que a veces con una intervención sencilla de comunicación, de resolución de problemas, se puede pues restablecer todo ese apoyo que estaba frenado, ¿no? También podemos reflexionar sobre aquellos aspectos, digamos, pues materiales e inmateriales. Por ejemplo, hablando de este tema, de esta palabra que me gusta, que es el legado, ¿no? Aquello que queremos dejar a nuestra familia. Sí, en aspectos materiales, pero también en aquello que no es un aspecto material y que yo diría que eso inmaterial es permanente, ¿no? A diferencia de lo no material. Entonces, reflexionar sobre esto, sobre eso que queremos dejar a nuestra familia, les digo, ¿no? Y que son temas que si lo estamos hablando una semana antes de partir, ya lo hicimos tarde, ya no lo vamos a alcanzar a arreglar, ¿no? Pues entonces sería importante empezar a conversarlo de forma, pues desde ahorita, pues desde hoy, pero incluso también de esos aspectos que sí son muy materiales, hablemos de cuestiones de bienes, de testamentos, ¿no? Que si nosotros no arreglamos en el hoy, eso va a ser un dolor de cabeza para nosotros o para nuestros familiares. Entonces, todo esto de lo que yo les estoy hablando, justo son algunos de los aspectos que conversamos, ¿no? Que buscamos soluciones para los pacientes que están en cuidados paliativos. Y yo pues lo resumiría, o bueno, no es un resumen, sino más bien diría que algo que tú mencionabas y que es una palabra clave. Nosotros hacemos visibles estas preocupaciones, estas necesidades. Lo hacemos visible porque existen en la vida diaria. Son dificultades, son problemas que podemos tener todas las personas, pero a veces no hay quien nos oiga, no hay quien nos dé una solución, no hay quien lo visibilice. Así es que, de alguna manera, en los cuidados paliativos visibilizamos el sufrimiento para poder atenderlo, para poder disminuirlo. Y eso va a ser clave en los cuidados paliativos y en todo lo que intentamos hacer. Así es que diría que, en resumen, pues considerar aspectos psicológicos, sociales y espirituales frente al sufrimiento es hacer visibles esas necesidades de cubrir estos aspectos y por consecuencia buscar con un interés genuino aliviar dicho sufrimiento a través pues de la impecable y la evaluación y la intervención multidisciplinaria. Pues con eso sería, ¿no? Tocamos esos aspectos pues muy humanos, muy profundos, que no necesitamos estar en el final de vida para experimentarlos y que más bien forman parte de la vida de todas las personas. Muy bien, muchas gracias, maestra Ruiz. Nos quedamos con una imagen acerca de los cuidados paliativos en la que ellos son parte de este continuo de las metas de la medicina. No se trata de inventarse una meta nueva, es parte de la tarea, digamos, y de los objetivos que han tenido los profesionales y quienes se han preocupado por aliviar el sufrimiento y por propender por la salud y por salvar vidas. Sabemos también que son tratamientos que son informados por la mejor evidencia, que se hace investigación de punta, que informa la manera en la que estos tratamientos son diseñados y la manera en la que estos tratamientos son implementados.
Son unos tratamientos que se enfocan al alivio del sufrimiento. Esta es la manera en la que, por ejemplo, los define la Organización Mundial de la Salud, aliviar el sufrimiento. Y esto nos lleva entonces a pensar inmediatamente que hay una gran cantidad de sufrimiento que podría ser aliviado en este momento y que no lo es. Y eso pues nos pone a pensar y nos pone a hacer estas reflexiones de corte bioético, porque después de escucharlas y después de examinar este asunto, pareciera que no hay una buena razón para que exista esta limitación al acceso de los 6 meses. Hay sufrimiento, hay personas que sufren, personas de esta sociedad que sufren, y como decía la maestra Ruiz, luego de visibilizado este sufrimiento, pues viene la responsabilidad de qué hacemos frente a él. Y aquí tenemos algo que hacer, que es esta meta de hacer algo respecto a esta limitación en el acceso. Yo no tendría nada más para decir. Si alguien de ustedes quisiera cerrar con un breve comentario en nuestra mesa, estaría bastante bien. Pues a mí solo me gustaría decir que no tengamos miedo de hablar de cuidados paliativos, que cuando hablamos de cuidados paliativos hablamos de un enfoque que nos ayuda a vivir mejor, a mejorar nuestras condiciones de vida y a ser más humanos en el trato y en el compartir con el otro, y que también nos hace crecer como sociedad. La atención de la cronicidad nos habla mucho de cómo vivimos en nuestra sociedad. Así que yo creo que ese es un gran reto que tenemos que afrontar para pues aprender a vivir mejor. No solamente el paciente que está con la enfermedad, sino todos como sociedad en su conjunto. Es un derecho, hagámoslo una realidad. Muchas gracias, doctora. Creo que no hay mejor manera de cerrar esta mesa sino con esas palabras. Quisiera agradecerle de nuevo su participación, doctora Ocio, maestra Ruiz, doctora Salazar. Y si no es más, pues nos despedimos de las personas que nos están viendo y les invitamos a seguir participando de estas actividades en la 6ª Feria del Libro de las Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la UNAM, y hasta la próxima.